Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Últimamente se han puesto de moda discursos ultraliberales que defienden que el Estado es un obstáculo para el desarrollo económico, que el Estado es un ente abstracto y parasitario y que como tal tiene que ser reducido partiendo del achicamiento del Estado. No hay nada más que ver la victoria de Javier Milei en Argentina y su plan motosierra, la importancia que se le da a multimillonarios como Elon Musk, que por cierto ya forma parte del gabinete de Trump, o el auge de podcasts que hablan abiertamente de privatizaciones y del capitalismo como el sistema económico perfecto. En esta fase de ofensiva capitalista, las tendencias liberales, neoliberales y liberal libertarias están intentando presentar una contradicción entre el Estado y el sistema capitalista. Pero, ¿existe realmente dicha contradicción? Quedaros hasta el final porque en este vídeo os voy a hablar sobre el neoliberalismo y la tendencia cada vez más autoritaria del Estado. Así que vamos con el vídeo. Esta es Red Planeta. ¡Comenzamos! Los liberales, los neoliberales y los liberal libertarios suelen presentar sus planteamientos políticos, ideológicos y económicos como si fueran la máxima expresión de la libertad y como si fueran ideas que realmente corresponden con la verdadera naturaleza del capitalismo. Para ellos, el capitalismo no tiene errores, no tiene fallos, y si se dan errores y fallos, no es por el propio sistema capitalista, sino por factores externos, como el Estado o la hegemonía cultural izquierdista, lo que ellos llaman marxismo cultural, que supuestamente impiden al capitalismo y al mercado funcionar como es debido. Obviamente, una gran parte de las críticas de los liberales, neoliberales y los liberal libertarios van contra el Estado, porque el Estado puede intervenir en la economía, el Estado impone impuestos y regulaciones, y todo esto ahoga o obstaculiza el emprendimiento y la iniciativa empresarial. No solamente eso, porque ya os he dicho que también critican la hegemonía cultural izquierdista, que a lo que ellos llaman marxismo cultural. Entonces, también recalcan que el Estado, a través de la intelectualidad y sus distintos mecanismos, como por ejemplo la prensa o las redes sociales también, condiciona a la sociedad en favor de ciertos principios como el reparto de la riqueza, la igualdad social y se acaba demonizando al empresario. Todo esto lleva a estos pensadores liberales, neoliberales y liberal libertarios a intentar crear una contradicción entre el Estado y el capitalismo y a proponer modelos político-económicos y sociales donde el Estado sea minimizado. ¿Para qué? Para favorecer el desarrollo económico, tecnológico y la máxima eficiencia. Al fin y al cabo, eso es lo que buscan. Luego entraré un poco más en profundidad a hablaros sobre lo que significa realmente conseguir un Estado pequeño, minimizado o reducido. Pero es básicamente lo que buscan, quitarle esos obstáculos al sistema capitalista, quitarle esas barreras al mercado. Como bien sabréis, en todos estos discursos liberales, neoliberales y liberal libertarios, el concepto que más se repite es el concepto de libertad, haciendo creer a los ciudadanos que solamente el Estado es el que coarta la libertad a todos por igual, intentando dar a entender que el Estado coarta la libertad de la misma manera a un gran empresario y a un trabajador, a un currela, cuando esto no es verdad. Y además tampoco es verdad que únicamente sea el Estado el que coarte la libertad a los ciudadanos, porque el ámbito privado lo puede hacer de la misma manera. ¿Cómo? Partiendo de la acumulación por desposesión, es decir, privatizando los derechos esenciales de los ciudadanos, mercantilizando la vida misma. Así también se ataca la libertad de los propios ciudadanos, pero eso lo omiten, lo esconden. Y
También, estos pensadores liberales, neoliberales y liberal libertarios intentan justificarse diciendo que si sus ideas aún no han alcanzado su clímax, es porque el Estado intenta revitalizarse, intenta protegerse de estas ideas. Es decir, se victimizan, ellos mismos se victimizan. Intentan justificar que sus ideas no calan en la sociedad, no arraigan, porque el Estado, o como dijo Milei, la casta política, lo que realmente hace es atacar las ideas de la libertad, porque de ponerse en práctica esas ideas de la libertad, de minimizar el Estado, la burocracia estatal se acaba, se minimiza en todo caso. Y ya no, esta casta no podría vivir del resto, no podría vivir de los impuestos de la gente. Entonces, intenta justificarse de esta manera para explicar por qué no tienen tanto calado en la sociedad, aunque bueno, estamos ante una tendencia cada vez mayor en el que las ideas liberal-libertarias está calando desgraciadamente en los jóvenes gracias a ciertos think tanks que vienen desde Estados Unidos y demás. Ahora bien, lo que se tiene que tener en cuenta es que estos políticos y gurús de la economía capitalista súper libre no pretenden luchar por la libertad en abstracto, porque no existe realmente la libertad en abstracto, sino que luchan por la plena libertad económica. Cuando Javier Milei habla de viva la libertad, carajo, realmente lo que está hablando es de la libertad económica, de dejar las manos libres a la iniciativa empresarial, de dejar que el ámbito privado tenga cada vez más poder y no sea obstaculizado por el Estado. Es decir, que el Estado no meta las narices en la gestión empresarial, que el Estado no intervenga en la economía, que el Estado no ponga barreras burocráticas al emprendimiento de las personas. Es decir, lo que realmente defienden son los intereses de la clase capitalista. Eso hay que dejarlo muy claro, porque no defienden la libertad de los trabajadores, no, defienden la libertad de los que tienen capital y de los que son dueños de los medios de producción. Esto hay que dejarlo muy claro para no caer en el engaño de la prédica abstracta de la libertad. El resurgimiento de estas tendencias neoliberales, liberal-libertarias, no es ninguna casualidad, porque obedece a unas condiciones materiales y concretamente a unas condiciones geopolíticas, económicas y sociales. Actualmente estamos en una situación geopolítica muy delicada en el que han vuelto las guerras y además, lo más grave de todo, es que se están normalizando. Estamos en una situación económica muy precaria y sobre todo, si algo caracteriza a la actual situación económica internacional es que el centro imperialista aún sigue arrastrando ciertas taras de la crisis del 2008 y sobre todo de la crisis de la pandemia y las típicas potencias imperialistas se ven poco a poco desplazadas por nuevas potencias emergentes. Esto, lógicamente, las típicas e históricas potencias imperialistas no lo van a dejar, porque ese intercambio desigual acaba desapareciendo. Y eso afecta a las economías de las grandes potencias. Entonces, eso es un factor más a tener en cuenta de por qué resurgen las ideas neoliberales. Y la situación social es que las sociedades occidentales están cada vez más polarizadas. O sea, la democracia burguesa, la democracia liberal, está atravesando una crisis existencial. Y no hay nada más que ver la llegada al poder de ciertos políticos populistas. Es igual que sean derechistas o izquierdistas. Pero si algo caracteriza a los gobiernos de estos últimos 5 8 años es que tienen un marcado carácter populista, de derechas o izquierdas, pero un marcado carácter populista. Y esa polarización actualmente se empuja a través de lo que os he dicho antes, de esa falsa batalla cultural, que realmente no es otra cosa que una pugna cultural interburguesa entre el progresismo y el antiprogresismo, o seguramente lo conozcáis mejor como lo woke y lo anti-woke, y ahí se mueve esa lucha cultural que realmente, al menos los comunistas, lo que tenemos que buscar es la superación de dicha contradicción, no caer en una de las dos caras.
ni en lo anti-woke ni lo woke, porque son las dos caras de la misma moneda. No me canso de decirlo. Entonces, en estas situaciones es cuando resurgen tendencias que abogan por el máximo rendimiento económico. ¿Para qué? Para que las naciones salgan adelante. Y lógicamente, dentro de ese discurso está que el ámbito privado tiene que anteponerse a lo público, porque uno de sus mantras es que lo privado es siempre mucho más eficiente que lo público. Pero ¿qué es lo que esconden? Lo que esconden es realmente de cómo desde el ámbito privado se acaba condicionando a los representantes políticos para que precaricen de tal manera lo público, de que para que lo público sea un auténtico desastre y que los servicios públicos que lleguen al ciudadano sean de mala calidad y se impongan miles de barreras burocráticas para que el ciudadano pierda la lógica a pagar impuestos. Y se generalice también la idea de que los impuestos son un robo. Entonces, claro, omitiendo todo este proceso de justificación subjetiva dentro de la sociedad para la privatización, claro, después decir que lo privado es superior a lo público, pues a mí, por lo menos, me hace mucha gracia porque hay que explicarlo todo. Porque si realmente un Estado tendría nacionalizado ciertas empresas estratégicas y participaría en el comercio exterior, imponiendo los intereses de la nación por encima de todo, veríamos realmente si es lo privado superior a lo público. Claro, es que estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Y, como no, no debemos olvidar el papel de la socialdemocracia o de los gobiernos socialdemócratas, vaya, porque ha demostrado ser sumamente hipócrita, limitador del capitalismo e incapaz de contentar a ninguno de los dos polos de la contradicción capital-trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni contentan al mundo empresarial ni a los trabajadores. Eso ha sido culpa de la propia socialdemocracia, que ha demostrado ser sumamente hipócrita. Y es que los liberales, los neoliberales, los liberal libertarios, el mayor error que cometen es intentar crear la contradicción entre el Estado y el sistema capitalista, cuando en realidad no existe tal contradicción. Al contrario, están unidos dialécticamente. Al pretender instrumentalizar un discurso antisistema, anti-establishment e incluso anarquista en ciertos sentidos, incurren en un grave error, porque elevan el Estado a una categoría abstracta como si fuera una especie de ente autónomo que está por encima de las clases sociales y que, por lo tanto, consta de sus propias lógicas y dinámicas. Y esto es un grave error. Y los máximos defensores del sistema capitalista lo saben. Y los ideólogos históricos del liberalismo también sabían que el Estado no es un ente autónomo, y que el Estado mucho menos tiene lógicas propias y dinámicas propias. Se acoge, funciona dentro de un mercado capitalista y también se mueve entre las clases sociales que hay, aunque siempre se acabe inclinando hacia la clase dominante. O sea, el Estado, si queremos conocer realmente lo que es el Estado, lo que hay que decir es que el Estado es un aparato burocrático y militar que tiene carácter de clase. ¿Qué significa eso? Que sirve a los intereses de la clase dominante. Punto. Eso es realmente lo que es el Estado. Un aparato burocrático y militar que defiende los intereses de una clase, la clase dominante, y oprime a la otra clase. Esa opresión no siempre es brutal y violenta, sino que a veces es sutil y partiendo del reformismo también se puede llegar a dominar a la clase trabajadora. Pero el hecho es que una clase se beneficia y la otra no. En el sistema capitalista, el Estado sirve a los intereses de la clase burguesa, de los empresarios, de los capitalistas. Y es que creo que es muy evidente la comunión de intereses entre capital y Estado. Es que hay que dejarlo claro. El Estado no es un árbitro. El Estado no es un ente abstracto y autónomo, sino que es un aparato de dominación de una clase sobre otra. Hay que dejarlo claro y dejarse de esas ideas que defiende Milei o otros tantos libertarios y luego al llegar al poder utilizan el Estado.
Esto es sumamente hipócrita. O bueno, muchos libertarios. No, el Estado es el enemigo. El Estado coarta la libertad. No se puede utilizar el Estado. Nada de minimizar el Estado. Desaparición del Estado. Y después acaban aplaudiendo a Trump, que es el que más está usando el Estado, sobre todo en política exterior, para prevalecer los intereses de la clase capitalista estadounidense. Es que, claro, se incurren en graves contradicciones y no se tiene en cuenta realmente lo que son cada concepto. El Estado es un aparato de dominación de una clase sobre otra. Y sobre todo está condicionado por los intereses políticos y económicos de la clase dominante. Y además la reproduce. Y estoy seguro que me vendrá algún procapitalista, liberal libertario, a decirme que el Estado no siempre expresa los intereses del empresariado, es decir, de la patronal, porque pone trabas al desarrollo económico, a la iniciativa empresarial, al emprendimiento, a través de las regulaciones, los impuestos y demás. Bueno, esto es una crítica legítima. Yo la acepto, es una crítica legítima, es parcialmente cierto, pero repito, parcialmente, porque tiene mucho más que ver con el gobierno de turno que con el Estado per se. Cuando se hace esta clase de críticas, se hace hincapié en un Estado que tiene una sociedad del bienestar y que suele estar generalmente gobernada por los socialdemócratas, aunque esto no se da siempre, porque hay partidos conservadores que también defienden la sociedad del bienestar o partidos democristianos que defienden también la sociedad del bienestar. Bien, este estado del bienestar, esta sociedad del bienestar tiene unas prácticas políticas como el reparto de la riqueza, impuestos progresivos, regulaciones que obviamente no gustan a los criptobros con mentalidad de tiburón porque ponen trabas y barreras políticas y burocráticas al emprendimiento, a la iniciativa empresarial, al desarrollo económico en sí. Pero claro, lo que olvidan estos criptobros, estos liberal libertarios, es que se tiene que diferenciar el gobierno de turno y sus políticas del Estado per se. Porque el Estado y gobierno no son uno. Un gobierno es la administración que utiliza los aparatos del Estado en un momento concreto. No son uno. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, que en un momento concreto hay un gobierno socialdemócrata que acaba siendo hipócrita para con el capitalismo, es decir, es un quiero y no puedo en toda regla, no significa que el Estado no beneficie a la clase burguesa, no beneficie los intereses capitalistas. Claro que beneficia porque crea un ecosistema, entre fritas comillas, para que los intereses de los capitalistas salgan adelante. Porque es que el gobierno más socialdemócrata, más zurdo, como diría Milley, en última instancia defiende los intereses capitalistas al promover privatizaciones, políticas de austeridad, recortes y defensa de la propiedad privada. Nada de eso es socialista. Nada de eso es socialista. Al contrario, es ultracapitalista. Y eso, al fin y al cabo, es lo que hace el Estado capitalista democrático burgués. Cuando los liberales, los neoliberales y los liberal libertarios hablan de minimizar, reducir o achicar el Estado, no están haciendo otra cosa que redefinir el rol del Estado. Es decir, que el actuar del Estado sea aún más coherente con el sistema capitalista, que protejan férreamente la propiedad privada, que defiendan los intereses políticos y económicos de la clase dominante, de la clase burguesa, y que, sobre todo, impulsen el mercado en la actual fase del desarrollo del capitalismo, es decir, el capitalismo en la era digital y con la sociedad del consumo. Estas tendencias, actualmente, este pensamiento es mainstream, porque a mí me hace mucha gracia. La gente tiene muy claro que lo woke es mainstream, y lo es, pero es que su contraparte, lo anti-woke, también es mainstream, y eso no se ve tan claro. Pero a ver, ¿qué clase de publicaciones y contenido promueve el actual dueño de X, antiguo Twitter? Todas estas ideas ultraliberales, lo anti-woke, el antiprogresismo, todo eso es lo que Elon Musk promueve. Lo que no es mainstream realmente es
las ideologías revolucionarias que intentan superar esta falsa dicotomía woke-anti-woke. Lo que no es mainstream es el comunismo, el marxismo-leninismo, el socialismo, el antiimperialismo. Eso no es mainstream. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y, al fin y al cabo, en todos estos podcasts, estos gurús del capitalismo liberal libertarios, lo que abogan realmente es porque el Estado se convierta en un Estado coherente con el sistema capitalista. Un Estado que defienda sin miramientos a los empresarios en pro del desarrollo económico, porque claro, para ellos es el empresario el que crea riqueza y sobre todo el que crea empleos. Y que ante todo proteja la propiedad privada. Esto es, un Estado fuerte con un mercado totalmente libre. Eso es lo que buscan realmente. Porque cuando digo que defienden un Estado coherente, lo digo porque el Estado del bienestar que defienden muchos socialdemócratas e izquierdistas en realidad no es un Estado coherente con el sistema capitalista. Sí, es un capitalismo con un carácter social y que ofrece servicios sociales y servicios públicos a los ciudadanos. Pero es que es un quiero y no puedo en toda regla, ya lo he dicho antes. O sea, se pretende, con el estado de bienestar, se pretende contentar a empresarios y a los trabajadores. Conciliar, armonizar las clases partiendo del estado del bienestar. Una especie de pacto social para que todos nos llevemos bien. Pero el estado del bienestar y sobre todo sus gobernantes socialdemócratas acaban haciéndolo tan mal, acaban perjudicando tanto al capital, a los empresarios, como al trabajo, a los trabajadores, que no se gana el favor de nadie. Acaba poniendo todos en su contra. ¿Cómo? Normalmente, el estado del bienestar, en muchos aspectos, al no saber gestionar la economía y tener demasiados gastos, no ser eficiente, al contrario, ser deficiente y tener que obtener inputs todo el rato a través de los impuestos, lo que acaba generando es hartazgo en los empresarios. Y muchos empresarios se van. Pero claro, el Estado necesita todavía de esos inputs. Entonces, ¿a quién le clava esos inputs? A los trabajadores. Entonces, acaba enfadando a todos. A todos. A los empresarios y a los trabajadores. Por eso mismo digo que no es un Estado coherente. Es un quiero y no puedo en toda regla. Y es, sobre todo, lo importante respecto a los gobiernos socialdemócratas y los estados del bienestar es que se acaba generalizando la idea, al no contentar a ninguno de los dos polos de la contradicción capital-trabajo, se acaba generalizando la idea de que, en realidad, esta clase de Estado es un Estado que solamente sirve a sus propios intereses, es un Estado que beneficia únicamente a la burocracia política encasillada dentro del Estado. Este es el error que cometen muchos gobiernos socialdemócratas e izquierdistas. Y de ahí es de donde parten muchos neoliberales, muchos liberal libertarios, para presentar el Estado como un ente autónomo, como me he dicho antes. Y lo que buscan estos neoliberales es que el Estado se desprenda de una vez del aspecto social, que deje de ser un estado del bienestar y pase a ser un estado eficiente, que optimice y que no despilfarre sus recursos. O sea, de esta manera favorezca realmente la iniciativa empresarial, el emprendimiento en aras del desarrollo económico y tecnológico, que es literalmente lo que está haciendo Elon Musk en Estados Unidos de manera bastante más coherente que lo que pretendía hacer Javier Milei en Argentina. Claro está que desembarazando al Estado del aspecto social, este Estado se convierte en un Estado en el sentido literal de la palabra, en un aparato de una clase para dominar la otra. Se convierte en ese aparato burocrático y militar, porque ya no va a tratar de conciliar las clases como lo hace un Estado del bienestar, no, sino que ante la reacción de la clase trabajadora, lo que va a hacer es reprimirla. Se va a tener un Estado realmente fuerte en ese sentido e incluso autoritario. Y es aquí donde entra en juego el liberalismo autoritario, porque sé que algún que otro liberal libertario se va a reír por lo que acabo de decir, pero
querrían si quieren, porque realmente lo que están demostrando es que no saben ni lo que defienden y que lo único que basan su pensamiento político es en vídeos de Rayo, de Milei, de Bastos y otros tantos gurús del capitalismo que no van más allá de viva la libertad carajo y zurdos. Y ya está. Pero si indagamos realmente en las propuestas de los neoliberales, de los liberal libertarios respecto al Estado y el papel que tiene que cumplir el Estado con el mercado, nos vamos a dar cuenta que existe un carácter autoritario, que se pretende buscar un Estado fuerte y un mercado cada vez más libre. Porque cuando se habla de Estado minimizado o de un Estado pequeño, esto no significa que el Estado no sea fuerte. O sea, un Estado no es fuerte porque sea grande. O sea, un Estado puede ser fuerte y con tendencias, ojo, autoritarias para con la clase trabajadora, aunque haya experimentado un proceso de achicamiento o de desburocratización o de reducción ministerial. El Estado puede seguir siendo tan fuerte y tan autoritario como un Estado grande. Y es que es más, para que haya mercados libres, se necesitan estados fuertes que creen las condiciones políticas y sociales para que el mercado, el sistema capitalista, funcione como es debido. Y para que esa contradicción capital-trabajo, el trabajo, los trabajadores, no impongan barreras al desenvolvimiento del mercado. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ahí un Estado fuerte que favorece un mercado libre? Reprimir a la clase trabajadora. Por eso mismo decimos que la clase trabajadora está oprimida. Esto es realmente lo que se está buscando. La reducción del Estado se basa en esto. Se basa en, sí, desburocratizar el Estado, minimizar el Estado, achicar el Estado, quitarle el aspecto social, para convertirlo en un aparato de opresión literal. Para que los grandes empresarios hagan y deshagan a su antojo, necesitan un Estado que no sea hipócrita, que combata la resistencia social y la reacción obrera ante las políticas ultracapitalistas. Para ello, el Estado impulsa políticas privatizadoras, que entra dentro de lo que David Harvey llamó acumulación por desposesión, que se basa en la expropiación de bienes comunes, recursos públicos y derechos colectivos. Se mercantiliza todo. Y es que, a su vez, el Estado fuerte, que es lo que defienden, aunque no lo digan abiertamente, pero es lo que defienden los liberal libertarios y los neoliberales, su máximo objetivo tiene que ser favorecer y proteger el mercado, pese que el Estado experimenta un proceso de autoritarismo, porque ese autoritarismo sobre todo se reproduce para con la clase trabajadora, porque realmente el sistema capitalista se vuelve autoritario, no hay más alternativas y de aquí no te puedes escapar y además en la contradicción capital-trabajo es el capital el que se tiene que imponer por la fuerza gracias a la ayuda del propio Estado. Ahí se ve el carácter autoritario, por eso mismo digo que el liberalismo, el neoliberalismo y los libertarios son obligatoriamente autoritarios, aunque hablen mucho de libertad. Pero claro, todas estas mm, políticas procapitalistas, ultraliberales, no creáis que la clase trabajadora ante todo esto se va a quedar de brazos cruzados, se va a quedar impasible. No, no, va a reaccionar. Y es aquí realmente donde se manifiesta el autoritarismo. O sea, al idealista se le desenmascara con la práctica y a estos liberal libertarios se les desenmascara con la reacción que tienen el pueblo trabajador ante sus políticas. Porque no hay nada más que ver la historia. No hay nada más que ver la historia y ejemplos históricos de muchos gobiernos neoliberales supercapitalistas que han aprobado políticas privatizadoras y precarizadoras para la clase trabajadora y cómo han respondido a las protestas, huelgas y manifestaciones del pueblo trabajador. ¿Cómo han respondido? De manera autoritaria. ¿Queréis ejemplos? Por ejemplo, las reformas de Margaret Thatcher
en los años 80, que desmantelaron abiertamente sindicatos como por ejemplo con el Employment Act de 1982, o la represión de las protestas de Grecia cuando el gobierno de Syriza tuvo que implantar las políticas de austeridad y recortes que le marcaron la Unión Europea. La ley Mordaza en España, por la misma razón que lo que pasó en Grecia, o las distintas políticas aplicadas por Macron en Francia que las ha tenido que proteger mediante la fuerza del Estado, mediante la fuerza policial. Ahí se ve realmente el carácter autoritario. Ahí el pueblo no tiene nada que hacer. Ahí el Estado favorece los intereses de la clase burguesa y sobre todo favorece el desarrollo del mercado, un mercado cada vez más libre con un Estado fuerte que sea capaz de garantizar el funcionamiento lógico y eficiente del mercado. Y no solamente eso, porque la falsa contradicción entre el Estado y el capital, o sea, se ve en el hecho de que el Estado normalmente genera una situación social, política, es decir, un ambiente propicio, sobre todo en momentos de crisis, para poner sobre las espaldas de los trabajadores todas las consecuencias de las crisis que se dan. Porque, por ejemplo, si prestamos atención a la crisis del 2008, veremos que los bancos fueron rescatados por el gobierno, mientras que la deuda se volvía pública, o mejor dicho, se sociabilizaba la deuda nacional. Ahí se están a favor de la socialización. Se socializa la deuda entre los ciudadanos. Y de paso, rescatamos a los bancos. Por ejemplo, en 2008, el rescate bancario en Estados Unidos costó 700.000 millones de fondos públicos, mientras 9 millones de familias perdieron sus hogares. Ahí, ¿cómo se puede decir que el Estado no favorece los intereses de la clase burguesa, en este caso de los bancos? En España mismo se nacionalizó la banca para después privatizarla. O en Italia. En Italia, la Unión Europea impuso sobre la voluntad del pueblo a Mario Monti, que era un tecnócrata, que en el pasado trabajó, fijaos qué currículum, en la Comisión Trilateral, en el grupo Bilderberg, en el grupo Goldman Sachs y en la Unión Europea. O sea, telita. ¿Para qué? Para que aplicara en Italia las políticas de austeridad necesarias para hacer frente a la crisis. Repito, por encima de la voluntad del pueblo. En Grecia, pese a llegar al poder un gobierno izquierdista renovado de nueva izquierda que era Syriza, no tuvo otra que imponer reformas político-económicas que le mandaron desde la Unión Europea. Ahí vemos realmente que ni siquiera los gobiernos tienen maniobrabilidad política y económica real, cuando desde la Unión Europea le mandan directrices que tienen que ser obligatoriamente cumplidas. Y si hace falta reprimir al pueblo, se reprime. O, por ejemplo, la imposición de reformas por parte de Macron, la más famosa, la reforma de las pensiones, en el que Macron usó el artículo 49.3 de la Constitución francesa para aprobar sin votación la reforma neoliberal de las pensiones. Y por si acaso, movilizó a 13.000 policías para reprimir las protestas. Ahí se ve. Estado fuerte, mercado libre. Esto es autoritarismo puro y duro, encubierto por liberalismo y tecnocracia, lo que valida el concepto que acabo de explicar, liberalismo o neoliberalismo autoritario. Y aunque no lo acepten los neoliberales, los libertarios, su ideología es autoritaria y muy poco a favor de la libertad que pregonan, porque eso no es nada más que atrezo. Y los primeros que saben que el Estado es necesario para garantizar los intereses de los capitalistas y el normal o correcto desenvolvimiento del mercado son los propios capitalistas. Porque saben perfectamente que el Estado sirva a sus intereses y es necesario tener un Estado fuerte. Ellos lo saben. Por eso mismo, cada vez más grandes empresarios están dispuestos a entrar en política, financian lobbies y think tanks para prevalecer sus intereses y también participan en nuevos canales de difusión, como he dicho antes podcast, para convencer a la gente de que el Estado tiene que ser minimizado y que el mercado
tiene que ser cada vez más libre. Eso es lo que poco a poco están metiendo en la cabeza de la gente sin explicar realmente lo que hay. Y la gente se acaba creyendo que puede competir realmente en el mercado, que puede desbancar a un gran multimillonario como Elon Musk o Jeff Bezos. Eso es realmente utopía. Y luego decís que el comunismo es utopía y eso es utopismo realmente. Pensar eso es utopismo. Y esta gente lo difunde porque a fin y al cabo defienden sus propios intereses y les interesa crear ese ambiente político y social para que puedan operar tranquilamente y que el mercado siga con sus propias dinámicas. Y también la creación de esta contradicción entre Estado y capital se pueda minimizar y que el Estado vuelva a ser lo que tiene que ser, un aparato para servir sus intereses. O sea, eso es lo que hay realmente. El liberalismo, el neoliberalismo y los liberal libertarios defienden estados fuertes, pero minimizados o reducidos, pero ojo, que favorezcan mercados cada vez más libres. No existe contradicción entre el Estado capitalista burgués y el mercado. No existe. Están dialécticamente unidos. Y esta clase de tendencias capitalistas y sus propuestas político-económicas y modelos estatales en realidad no reflejan otra cosa que la ofensiva de los capitalistas para restaurar, consolidar y extender su poder en la actual fase del desarrollo del capitalismo. Eso es realmente lo que hay. Y tenemos que darnos cuenta y no dejarnos llevar por este tipo de consignas y analizarlos materialistamente y dar una solución superadora. No dar una solución socialdemócrata o woke o no. Pero anti-woke y antiprogresista y derechista tampoco. Lo que hay que hacer es dar una solución superadora a todo esto. Recalcar realmente la conexión existente entre Estado y mercado. Y sobre todo, explicar a todos estos chavales que últimamente se están comiendo muchos podcasts de gente cripto bro con mentalidad de tiburón. Hay que explicarles que el Estado les defiende, les ampara. Pese a que, por ejemplo, en España hay un gobierno súper progresista, te acaban una de cal y otra de arena, y realmente, a la postre, acaban defendiendo los intereses capitalistas. Eso es lo que realmente hay que explicar hoy en día a las nuevas generaciones, y no caer en esas consignas vacías. Así que, bueno, camaradas, ya sé que se me ha hecho un poco largo el vídeo, ya lo siento, pero bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los libros que tenemos a la venta. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!